Ok, iniciamos nuestra clase de composición en la semana 8. Vamos a ver exactamente en qué momento del curso nos encontramos. Voy a abrir lo que es la presentación del curso, lo que es esta tabla de planeación. Miren, en la semana 6 hubo un corte académico, ya tienen ahí disponibles sus calificaciones parciales. La semana 7 ustedes me enviaron, que fue esta semana pasada, ustedes hicieron la propuesta de diseño de proyecto de una vivienda en sus fachadas. Ahorita voy a verificar cuántos faltan por enviarlo, cuántos ya lo enviaron. Y esta semana, que es la 8, iniciamos con la unidad 4 que se llama prefiguración de alternativas arquitectónicas. Específicamente vamos a trabajar con el proyecto de restaurantes y vean cómo están los tiempos. La semana 8 trabajamos, ¿qué es esta? Composición y metodología. No hay una actividad, por eso está en 0% la ponderación. Pero la semana 9 que empezamos con la hipótesis, los antecedentes sociales e históricos, sí hay tres actividades que uno va a hacer la hipótesis, los antecedentes históricos y los sociales y culturales. Cada uno de ellos vale 4%, o sea que vale 1.2 del total de su calificación, lo que es la semana 9. La 10 vamos a analizar edificios como modelos análogos. La 11 vamos a analizar lo que es el contexto, la ecología, el medio físico, el marco legal, la normatividad. Y en esa semana van a entregar específicamente esa actividad que es sobre ecología y marco legal. La semana 12 vamos a empezar a trabajar lo que es la función y el análisis. Y exactamente así es como se llama la actividad, función y análisis. Allí nos va a llegar nuestro segundo corte parcial y entrega de calificaciones parciales. Y la última parte de nuestro curso está organizado en la semana 13, 14 y 15. Vean que hasta la semana 13 empezamos zonificación y bocetos de fachada, la 14 las plantas y la 15 las fachadas. De tal manera que la 16 ustedes entregan su proyecto completo. Por si alguno de ustedes se retrasó en la semana 13, 14 o 15, tengan tiempo de terminarlo y entregarlo completo la semana 16. La semana 16 solamente es hacer un compendio de la semana 9 a la semana 15 y entregarlos juntos en una carpeta. Sí, en tiempo y forma van terminando cada etapa de su proyecto. Y bien, así es lo que nos queda de nuestro semestre. Me voy a la clase de hoy, que es la semana 8. Ya sé, pues no hay aquí actividad, así como lo marca la tabla de planeación. El tema que vamos a ver esta semana se llama composición y metodología, pero también ya les publiqué lo que es la semana 9, porque aunque no la vamos a ver completa aquí, sí vamos a ver de manera parcial lo que es la parte del problema y la metodología de trabajo que vamos a utilizar. La asistencia ya está activada, les pido por favor que la vayan presentando quienes no lo han hecho, hay todavía 12, ahorita estamos completos todo el grupo, entonces favor de enviar la asistencia. Ok, empezamos con el tema. Vamos a ver lo que es la composición y la metodología para lograr la composición. El primer documento nos habla sobre factores importantes de la composición. Esta bibliografía es del maestro en arquitectura Alfredo Ambris y nos dice que en el diseño y en la composición se integran diversos elementos para producir un objeto arquitectónico. Y este objeto no solamente cumple con una necesidad, sino aporta una propuesta creativa. La composición arquitectónica es ordenar esos volúmenes, esas formas, esos tamaños, esas texturas, esa proporción, simetría, radiación, movimiento que hemos visto a lo largo del curso en un elemento que además que funcione, aporte una propuesta creativa, porque ese edificio finalmente es una gran escultura que se va a posar sobre lo que es el contexto urbano de donde esté construido, el contexto donde esté construido. Y él nos habla sobre un proceso que debemos de seguir para lo que es lograr esa composición.
nos hace un poco un preámbulo de cómo ha sido a lo largo de este tiempo lo que es la composición y nos deja marcados, bien marcados, 4 puntos del proceso, 4 pasos del proceso, donde el primer aspecto es el acopio de información, o sea, recolectar la información. El segundo paso es conceptualizar. El tercero es llegar a una estructuración formal y espacial, lo equivalente a la zonificación. Y la cuarto, que es la formulación del proyecto y observar cómo así están organizadas las semanas. El acopio de información es la semana 9, la y también la semana 10, la conceptualización, la 11 y la 12, y la estructuración formal y espacial más la formulación del proyecto está en la semana 12, 13, 14 y 15. Ok, vamos a darle lectura exactamente a esta parte que nos sugiere este artículo y bueno, dice que a lo largo de los años la forma de plantear la arquitectura ha ido evolucionando, desde la primera postura bajo la cual solamente se pretendía que fuera proteger de las inclemencias del medio, hasta los criterios más contemporáneos donde se agregan desarrollo sustentable del hábitat humano. La perspectiva del diseño se ha vuelto cada vez más compleja y es que es el diseño el medio para lograr tantos objetivos cambiantes y en el centro de él se encuentra la composición arquitectónica. Es algo que va inmerso en lo que es el diseño. Es perfectamente posible analizar hoy una obra arquitectónica de cualquier periodo de la historia bajo parámetros actuales y encontrar criterios para una nueva evaluación más o menos objetiva. Vean que nosotros ya retomamos un edificio y lo pasamos sobre un análisis, como lo sugería el libro de temas de arquitectura. Nunca antes se contó con tanta información, sin embargo, mantener una postura ética es necesario para poder interpretar la validez y efectividad del método de composición, empleando empleado tomando en cuenta su contexto y aprovechar este aprendizaje para satisfacer las complejas necesidades y exigencias de nuestros tiempos. La composición siempre ha sido el centro del quehacer arquitectónico. Es en este proceso en el cual se sintetizan todas las variables del problema y se estructura una propuesta que cumple de manera integral las necesidades planteadas en el programa. Se le conoce como un proceso de caja negra, donde sabemos la información que se integra y podemos conocer el resultado, pero no siempre es claro cómo funciona cómo es este funcionamiento interno del proceso. Mucho se ha hablado de la creatividad como una validad exclusivamente humana, que sin intervención consciente del sujeto puede crear combinaciones inéditas. También se habla de cómo este proceso puede aprenderse, pero difícilmente puede enseñarse discutiéndolo. Sin embargo, es clave es clave del proceso para justificar el quehacer arquitectónico y le da validez a una propuesta que no expresa de manera explícita en sí los objetivos que se han planteado de origen. Si no fuera por el proceso complejo de la composición, podría pensarse de más de una obra de nuestro tiempo que solamente es un capricho formal sin ningún fundamento. El proceso para llegar a una composición nos garantiza que no lleguemos al final del proyecto solamente representando un capricho sin fundamento. Si ustedes se saltan todas las fases del proceso y hacen solamente la 3 y la 4, están obteniendo un capricho sin fundamento. Por eso es que si se dan cuenta, la mayor parte del proceso se concentra en fundamentar la información o recopilar información que nos lleve a justificar el proyecto. Ok, reconoce el autor cómo el concepto le da fuerza e individualidad a lo que es las dificultades técnicas.
porque a veces el concepto puede ser tan complejo que, por ejemplo, grandes claros sean sostenidos sobre una columna, pero eso específicamente se puede. Nosotros como arquitectos tenemos la formación general, pero los ingenieros civiles, que son quienes trabajamos en conjuntos, pueden perfectamente proporcionar la estructura o diseñar la estructura que nos lleve a lograr formas complejas que puedan sostenerse técnicamente. Y bien, nos dice que hay elementos de la composición que van a estar siempre involucrados y esos elementos van a ser los muros, porque ellos van a ser los que estructuren el espacio, que en bidimensional ustedes los están ahorita conociendo como capas lineales. Bueno, ellos van a ser los que configuren lo que es el espacio, pero también son bien importantes porque son los que nos ayudan a percibir la forma del edificio. Vamos a tener las columnas que van a ser el esqueleto estructural o el elemento estructural que puede emplearse con creatividad para dar una imagen de fortaleza del edificio o de fragilidad del edificio. Vamos a tener los vanos que van a ser los huecos de las puertas y ventanas que pueden ser empleados para dar un carácter espacial concreto. Y estos se pueden combinar por medio de la iluminación, porque al perforar para dar lugar a ventanas, pues entendemos que la iluminación va a penetrar. Tenemos otros elementos que son las losas y como aspecto clave no hay que olvidar que las losas no siempre tienen que ser planas o siempre tienen que ser horizontales, también pueden cambiar su posición en el espacio. ¿Qué es la losa? Pues el techo del edificio, lo que conocemos como techo. Y luego vamos a tener los pisos. Siempre los pisos van a ser fundamentales porque en el piso siempre es donde se inicia la composición. Y además este piso puede tener innumerables funciones. Y esto nos marca como elementos que involucran a la composición o que son parte de la propia composición. Nos marca diferentes factores del proceso y nos lo engloba en tres: las necesidades básicas, el contexto y en cuatro, perdón, las necesidades del cliente y los estilos y la historia. Cuatro fases o factores del proceso. Aunque a través de la historia el peso relativo asignado a cada variable ha cambiado, podemos considerar trascendentes los siguientes cuatro factores. Y les voy a pedir por favor que los anoten. Factores del proceso. Primer factor, las necesidades básicas. Todavía sigue siendo válidas las palabras de Vitruvio que exigía a cualquier obra arquitectónica que fuera útil, que fuera firme y que fuera bellas. Las utilitas, firmitas y se me olvidó la otra, la de bellas se me olvidó. Entonces sigue siendo válido que la arquitectura tenga esas tres características, que sea útil, firme y bella. En el contexto nos dice, perdón, pero además de ser eso, hay que considerar aspectos estéticos dentro de las necesidades básicas, al considerar nuestras sociedades y las expectativas que tiene esta hacia la arquitectura. El siguiente factor del proceso es el contexto. Aquí las variables del contexto hay que considerarlas para que garanticen una propuesta válida e irrepetible. Hay que adecuar nuestra obra a lo que es el contexto natural y social, que estos van a ser básicos para que esa obra arquitectónica sea valiosa para la comunidad en que la vayamos a insertar. El tercer factor es considerar las necesidades del cliente, ya sea un solo cliente individual, una familia o una sociedad o un conjunto. Estas necesidades nos van a guiar siempre el proceso de composición, perdón, y nos van a permitir formular criterios para poder evaluar. El proceso arquitectónico debe integrar estas necesidades tanto cuantitativas como cualitativas para generar un diseño muy claro. Y por último, considerar los estilos y la historia.
Estos factores forman parte de las necesidades del cliente y de las variables del contexto. Forman parte de la teoría de la arquitectura y del contexto cultural que en ocasiones pueden llegar a ser absolutamente flexibles. En una época en la arquitectura en que la arquitectura se decía que la forma seguía la función y menos era más, grandes frases de arquitectos, ¿no? Sobre cómo hacer arquitectura, cualquier postura era vista como difícilmente válida. Cada obra debe ser el resultado en gran parte de la época y de la cultura en que dieron origen. Dicho de otra manera, nosotros debemos de construir al estilo y a la historia del tiempo que nos tocó vivir. Muy bien, y esos son los 4 factores del proceso que hay que considerar. Y esos 4 factores ya están considerados en los pasos del proyecto. En cada uno de estos ya está cada uno de los factores a considerar. Okey, en la etapa de conceptualización nos dice que es la etapa donde toda la información se integra en una propuesta que busca al mismo tiempo ser eficiente y ser original. En la antigüedad a la conceptualización le llamaban party. ¿Se acuerdan que en el la gestación del proyecto? Esta podía ser una analogía o una metáfora. Estas analogías o metáforas ustedes las están viendo o las vieron en lo que es metodología del diseño. Ven que vieron el modelo icónico, análogo, el, el pragmático, y entonces les decían métodos del diseño, ¿no? Ah, una de las maneras que ustedes podían partir para generar un concepto y entonces podía haber 5 metodologías que podían aplicar, la análoga, icónica, pragmática y se me olvidaron las otras 2. Pero entonces la conceptualización debe ser a partir de una metodología que sea con la que tú inicies tu proyecto o tu idea generadora. Entonces, la conceptualización exige la habilidad de conocimiento de las variables involucradas, así como la historia, y a veces mucha paciencia, porque se tienen que hacer gran cúmulo de, inf- de recabación de información o de conocimiento antes de poder lograr una conceptualización. Grandes arquitectos de la historia han trabajado de maneras muy diferentes, desde aquellos que han pretendido racionalizar el proceso siguiendo pasos mecanizados, hasta los que no ocultan una postura artística como un ingrediente fundamental y claman como Miguel Ángel, la obra estará lista cuando esté lista. O sea que hay quienes no se plantean un tiempo, pero queda claro que el tiempo en la arquitectura es clave. Por eso se dice que al estudiante de arquitectura que procure que cuando la musa llegue lo encuentre trabajando, porque muchas veces la conceptualización tarda en llegar y es que no siempre es fácil que las cosas se acomoden cuando se trabaja bajo presión, pero ciertamente es imposible que esto ocurra cuando nadie los esté apresurando. Por eso es que cuando brinquemos a lo que es la conceptualización, ustedes van a sentir que tienen mucho trabajo para hacer, pero es forzosamente necesario meterles un poco de prisa para que logre salir la idea. Y esa idea los va a encontrar trabajando, evidentemente. En esta etapa es fundamental que ustedes generen gráficos, hagan croquis y siempre conserven esa información que sea la idea que genere su proyecto, dibujando y dibujando, porque dibujar es la expresión gráfica fundamental para este proceso de composición. Las actividades, el espacio y la forma se expresan por medio del dibujo, que además es la memoria del proceso para la prosperidad. Entonces, cuando un edificio se vuelve famoso, se vuelve icónico, pues se vuelve bien importantes esos dibujos previos que realizó el arquitecto a la hora de tener en ideas iniciales, ¿no? Entonces es importante que
en ese proceso de conceptualización nos dediquemos a dibujar. Y bien, hasta aquí voy a dejar la lectura de este artículo. El autor tiene otros artículos que hablan sobre lo que es la conceptualización, la importancia de la expresión gráfica, el contexto y el proyecto, la arquitectura y su misión, las herramientas digitales para la composición. Tiene varios más artículos que si les interesó esta lectura y les pareció útil, pueden localizar las demás del autor. Están disponibles en la red. El siguiente artículo que está en este tema de composición arquitectónica es uno que habla sobre las metodologías que podemos seguir para lograr una composición arquitectónica. Ustedes ya vieron los métodos de diseño que están basados en lo que es este artículo de composición arquitectónica donde nos dice que debemos utilizar diferentes elementos dentro de un espacio, componiéndolos de tal forma que sean capaces de aportar significado a los usuarios. Y aquí podríamos aplicar dos definiciones de composición partiendo del término artístico. La disposición de elementos diversos para expresar decorativamente una sensación. La disposición de elementos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una colocación perfecta. Vean que por un lado esta bibliografía nos da una serie de pasos metodológicos y por otro lado esta bibliografía nos da una postura para lograr una composición más artística. Aquí logramos una composición metodológica, aquí logramos una composición artística. Y esto sí quisiera nada más dejarles un precedente. Están divididos en dos factores, los que están basados en la divina proporción y los que están basados en los factores de la composición. Los de la divina proporción van a ser el número de oro, la sección áurea, el rectángulo áureo, la trigonometría áurea, la sucesión de Fibonacci, los ejemplos en arte, arquitectura y naturaleza, y el modulor de Le Corbusier también entra en lo que es la divina proporción, o en esos métodos de diseño que se basan en la divina proporción. Y la postura 2, que es los factores de la composición, donde la composición se basa en proporciones, equilibrio, peso visual, tensión y ritmo y contraste. Y luego la lectura va explicando cada uno de ellos y cómo aplicarlo. En taller, en el curso regular, nosotros a la fachada que ustedes acaban de entregarme esta semana, de esta semana 7, lo que hago yo en taller es que le aplicamos la sección áurea. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la modulación de sección áurea. Yo les ayudo a cada uno de ustedes a trazar esta sección áurea como si fuera una especie de regla y lo que hacemos es en taller rediseñar esa fachada que tienen, pero aplicando lo que es la sección áurea y lo hacen ahí en taller desde inicio a fin, pero mediado a distancia se pone más complicado. Pero no quise dejarles el precedente de que no hay una sola metodología para diseñar, sino que hay muchos métodos. Estos que están aquí, pues ustedes los vieron el semestre pasado o los están viendo este semestre como metodologías del diseño. Que vean que los factores de la composición ya los hemos aplicado en ejercicios anteriores en este curso e inclusive estoy segura que para el diseño de su fachada aplicaron muchos de esos factores. Esta sí no la voy a leer completa porque son 25 páginas y básicamente se enfoca a explicar cada uno de los métodos, del trazo de cada uno de los métodos para aplicarlo en el diseño de tus proyectos. Pero no quise dejar de lado que supieran de ellos o tengan un precedente de ellos. Y la tercera lectura, vamos a ver si la abre la descarga. Ok, la voy a desplegar para que fuera más fácil. Esta tercera lectura en general nos habla qué hace que una composición funcione, porque unos edificios se vuelven famosos y son iconos y otros no. Pues bueno, la composición funciona cuando capta la atención, si tiene un mensaje claro, si define un objetivo. ¿Cómo podemos saber si la forma de nuestra composición funciona? La forma en sí sola, con una intención,
permite la experiencia o el efecto comunicativo en sí. ¿Cómo logramos que esa forma comunique aplicando un conjunto de reglas y criterios conceptuales que organicen y relacionen unas formas con otras? Entonces va a funcionar si le aplicamos una intención a la forma que capte la atención, que tenga un mensaje claro y que tengamos bien definido el objetivo que queremos que logre esa composición o ese volumen en el espacio. Una composición también va a funcionar si cuenta una historia de manera dinámica. En este caso, pues pongo simplemente dos referentes. Este es eh, una galería de arte, se me fue el nombre, que básicamente esta forma que vemos aquí en forma de círculos, cada uno de esa galería es una gran rampa que tienes que recorrer para poder apreciar lo que es la galería. Entonces, ¿qué hace? Cambia lo que es el concepto de galería, donde son cuartos a que entras y sales y vas recorriendo cada una de las salas. Aquí no, toda esta espiral que podemos percibir en esta forma se distribuye en lo que son la galería. Tú vas recorriendo y vas viviendo la galería. ¿Cómo decimos que cuenta una historia? Pues la historia del edificio, la historia de su tiempo, como de manera dinámica, porque el dinamismo en la arquitectura es el que cobra cuando nosotros para recorrer el edificio hacemos un movimiento con nuestros ojos. Entonces, ¿cómo sabemos que esta composición funciona? Yo lo puse aquí como referente porque estos son edificios ya ya consolidados o que ya son reconocidos y que han sido tomados como referente, por ejemplo, aquí en este caso ambos dos, para el diseño de, de ropa, ¿no? El diseño de líneas de ropa. Entonces, vean, este edificio sobre todo tiene una manera muy dinámica de contar la historia de su tiempo porque el recorrido que tenemos que hacer para vivir cada uno de ellos es más que en este otro, ¿va? Porque aquí es un volumen que básicamente el recorrido es de abajo hacia arriba y en este no es de izquierda a derecha. Entonces funciona si el edificio cuenta la historia de su tiempo de una manera dinámica. Algunos otros ejemplos que han hecho esto. Vean, este es la casa danzante, así se llama, donde aparece una mujer y un hombre bailando. Cuenta la historia de manera dinámica. Este es los Oceanific, que está en la Ciudad de las Ciencias en Valencia, España. Es el acuario, donde a partir de una concha o imitando una concha de mar, pues es la forma general del edificio, ¿no? Que si lo vemos bajo el reflejo, pues tal cual parece una concha completa. Otro referente es este edificio en Dubái, que tiene su idea parte del velero o un barco, y vean que el edificio pues tiene la forma de ese. Yo me basé en la forma de eso para crear unas partes de la fachada. Ah, muy bien, usted se basó en parte de esto, muy bien, de este edificio. Sí, muchas veces encontramos la inspiración en la arquitectura, siempre va a ser un referente. El truco de la composición es que podamos saber ver y cómo verlo para poder lograr la composición. Por eso yo les decía en la semana 5 y 6 que estuvimos analizando obra de alguien más, ustedes tienen que aprender a ver los edificios de alguien más y saber cómo verlos para luego que eso les sirva a ustedes como un referente y poder decidir qué toman o qué pasan de lado. Entonces, y aquí no quise hacer referencia a uno de los arquitectos más reconocidos en México, el primer premio Pritzker, Luis Barragán Morfín. Él decía cuando fue tan premiado y obtuvo el primer premio Pritzker, le decía a los demás como consejo, no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi, porque una vez que su obra empezó a tener éxito, empezaron a reproducirlo, inclusive el rosa mexicano, pues él empezó a aplicarlo en la arquitectura mexicana. La arquitectura de él está reconocida como arquitectura mexicana y él decía que el arte de ver es arte
ese es un arte esencial para un arquitecto, saber cómo ver y ver de tal manera que la visión no sea sobrepasada por el análisis racional. Entonces, el análisis racional de que eso funciona es importante, pero también es importante que el edificio tenga algo de arte. Y él decía que su arquitectura era emocional, que su arquitectura estaba basada, que los colores, la iluminación estaba basado en lograr una arquitectura emocional. Y como ejemplo, una gran hipótesis de esto es su propia casa. Él decía que su casa era un refugio porque era una pieza donde él llevaba a cabo la tesis de la arquitectura emocional que él tanto comentaba o que tanto eh, compartía, y no, su casa no era simplemente una pieza fría de conveniencia, sino que era una arquitectura emocional. Y vean cómo esta palabra de conveniencia trastoca mucho a lo que en estos últimos tiempos generamos como arquitectos, ¿no? Puras piezas frías de vivienda en serie, sin de conveniencia, más que emocional. La inspiración no siempre la vamos a encontrar en la arquitectura, aunque ahorita su compañero acaba de declarar que él encontró inspiración en ese edificio de Dubái, ¿no? En el Burj Al Arab. Entonces, no siempre la arquitectura se va a encontrar en la arquitectura. ¿Dónde más podemos encontrar la inspiración? En los viajes, en rincones peculiares, en conversaciones, inclusive en nuestros sueños, en la música y en los libros. No sé si ya les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces que me encontraba agotada queriendo lograr una idea o un concepto y me quedaba dormida sobre el respirador, y en ese instante que me quedaba dormida, seguía mi cerebro trabajando y en el sueño o en el inconsciente resolvía el plano porque me soñaba dibujando, como si siguiera yo dibujando despierta. Entonces resolvía la idea y en el momento que me despertaba, antes de que se me olvidara, rápido me ponía y dibujaba esa idea o la escribía, porque muchas veces soñamos de manera inconsciente, pero otras veces el consciente tiene lapsos en que recuerda lo que soñaste, pero si inmediatamente no lo escribes, se olvida. Entonces, la inspiración no solamente la vamos a encontrar en la arquitectura, también va a haber otras fuentes importantes que nos sirvan de inspiración. Bien, y esta es la última contenido que podemos ver como parte de este tema, que es composición y metodología. ¿Por qué no hay actividad esta semana? Porque ya están activas las de la semana 9. Yo necesito, más bien ustedes necesitan conocer cuál es el problema sobre el que vamos a trabajar esta semana o esta última parte de nuestro curso, para que su cerebro vaya madurando el problema o vaya pensando en ideas de cómo resolver. Entonces, por eso es que está resuelto. Ya activo lo que es la semana 9. Yo solamente me voy a enfocar a explicarles la metodología de trabajo que vamos a utilizar y específicamente el problema. Vamos a diseñar, nuestro problema va a ser diseñar un restaurante de sushi japonés. Lo vamos a hacer con la siguiente metodología de trabajo, basándonos en este libro de composición arquitectónica de Editorial Instituto Politécnico Nacional, y está hecho por 6 docentes del Instituto Politécnico y de la UNAM, que en conjunto lo que hicieron fue recopilar sus experiencias a lo largo de la docencia y el ejercicio de su profesión. Y ellos en su primer catálogo separan en lo que es la composición arquitectónico, el método, el problema, la hipótesis y la investigación. Ahorita ya acabamos de ver el capítulo 1 que nos habla sobre la composición arquitectónica. Vamos a ver el método y el problema. Entonces, esos 3 artículos que vimos, pues, es lo equivalente a lo que es la composición arquitectónica. Está organizado de la siguiente manera. En la parte de investigación están los antecedentes, los edificios, el contexto, el marco legal. Y semana por semana se trabajarán todos los puntos consecutivamente, y va a corresponder a ustedes como alumno completar cada una de las actividades en la totalidad.
y la información que no les solicite a ustedes directamente como actividad, yo se las estaré proporcionando. Digamos que aquí el trabajo es la mitad de su parte y la otra mitad yo se las voy a proporcionar en cuanto a información. Entonces, en la actividad de la semana 9, que es la siguiente, estaremos trabajando la hipótesis y el modelo, los antecedentes históricos y los antecedentes sociales y culturales. La semana 10, el análisis de edificios, y vamos a iniciar con lo que es el tema. Bueno, es la composición arquitectónica. Ellos nos manejan aquí un concepto donde nos dice que para la composición entran en juego reglas y normas, así como la sensibilidad del arquitecto. Mientras Barragán le decía arquitectura emocional, aquí ellos dicen, hablan de sensibilidad. Me voy a ir directamente a lo que es bueno, en el método nos dice que necesitamos investigar, desarrollar una forma, una función y, por último, hacer una hipótesis del modelo para lograr lo que es el anteproyecto y luego el proyecto arquitectónico. En este caso, nosotros vamos a llegar hasta lo que es el anteproyecto. Nuestro proyecto arquitectónico va a ser hasta el nivel de anteproyecto. El problema que tenemos, bueno, el problema debe de ser un tema arquitectónico que se origine a partir de las necesidades humanas que presentan con datos y características específicas que requieran una solución. Aquí el origen del problema es una necesidad del cliente por ampliar su oferta de sushi japonés colocando una nueva sucursal. Entonces, lo que quiere el cliente es una nueva sucursal de sushi japonés y lo que quiere ofrecer es un espacio arquitectónico con atención y calidad en la experiencia del cliente. Sushi japonés, experiencia del cliente y Love Mar son palabras claves aquí en el problema, porque lo que él quiere, el cliente quiere es generar una experiencia en el cliente y la única manera en que nosotros como arquitectos podemos generar una experiencia en el cliente es lograr que nuestra arquitectura convierta a esa marca en una love mark. ¿Qué es una love mark? En siguientes sesiones vamos a platicar sobre lo que significa una love mark, porque necesitamos resolver esa solicitud que tiene nuestro cliente en particular, esa necesidad que él tiene. También parte del problema es que ustedes conozcan la ubicación donde vamos a trabajar. Este es Paseo Niños Héroes, Malecón Viejo. Aquí está el Parque el Constitución, el zoológico, el Parque Constitución. Hace contra esquinas a lo que es el terreno sobre el que vamos a trabajar. Aquí está el Toy Planet. Y nuestro terreno tiene estas medidas: 16.4 en el fondo, en el lateral tiene 40.44, en el otro lateral más corto 33.49 y luego tiene esta inclinación y solamente 4.4 metros están ah, sobre lo que es el malecón viejo, ¿no? Lo demás está en cuchilla. Entonces tenemos que nuestro lote tiene esta forma en su parte frontal. Más sobre el terreno. Aquí tenemos ubicado el norte respecto a lo que es nuestro lote o nuestro predio. Aquí tenemos algunas imágenes. Vean que está el Toy Planet y exactamente de aquí hacia aquí está nuestro lote. De aquí hasta aquí está nuestro lote. Aquí quiero que observen la banqueta que tenemos aquí es de 1,5 metros. Hay que, si ustedes pasan por ahí y ven que hay una construcción, no pasa nada. Hay que considerar que la construcción actual pues será sustituida por la que nosotros planteemos. Si quieren visitar directamente en Google Maps el sitio, pues ahí les dejo el enlace para que directamente se redireccionen y conozcan un poco más. Aunque el Google Maps no es exactamente la vista actual, pero como referente nos sirve. Ok, y ese es el problema que tenemos, diseñar para un cliente un restaurante de sushi japonés donde él quiere ofrecer una experiencia al cliente porque busca que su marca se convierta en una Logmar. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿qué quiero que se enfoquen esta semana? A pensar cuáles son los sushis que hay aquí en Culiacán,
qué sushis pudieran ser los que son los mar, cuáles sushis conocen. Si ustedes pasan por un sushi, fíjense cómo es la fachada. Si ya están saliendo a los sushis, no digo que vayan, yo les recomiendo no salir, quedarse en casa, pero si ya están saliendo o van a recoger comida para llevar a un sushi, fíjense cuál es la dinámica, cómo es el espacio, cómo están distribuidas las mesas, la cocina, la caja, todas esas dinámicas que ustedes puedan observar les van a seguir servir para la siguiente semana. Si ven anuncios en la tele de sushis, obsérvenlos con qué es lo que promocionan, qué colores utilizan, cómo es su logotipo, todo eso así de manera general y abierta, quiero que ustedes lo vayan viendo en esta semana. Y les voy a pedir que aquí en el mensajero, por favor, me anoten lo que es el nombre de un sushi que ustedes ubiquen aquí en Culiacán. Si se pueden ir a a los que consideran que son mejores ejemplos como restaurante, ya sea referente que la comida, que el sushi esté delicioso o que el edificio eh, esté muy bien construido, pónganme por favor un nombre cada uno aquí en el chat. Un nombre cada uno. No se vale Maestra, repetir. Ujú. y si ya no está y si el sushi ese ya no está en el edificio, pero pues ya no sé dónde está, quedó. Ah, pero sabe el nombre, ¿no? Y sabe que tiene una sucursal adelante. Voy a detener la grabación, ¿ok?